Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Shalom, Shalom Hem. Mi nombre es Jonathan. Soy uno de los docentes de la Academia Online Hebreo. Hoy, la idea es que compartamos un momento, ¿sí? Vamos a estar compartiendo alrededor de 40 minutos de una clase general de lo que tiene que ver con un primer acercamiento a las generalidades del idioma hebreo y también algunos puntos que hacen a la cultura israelí. Podrán, a partir de esto, comprobar el valor de ser guiados y acompañados por un tutor durante su proceso de aprendizaje, ya sea para acercarse al estudio de la Biblia, es una de las posibilidades, y hay mucha gente que busca acercarse al estudio bíblico en idioma original. También para quienes estén pensando en hacer un viaje de turismo, ¿sí? Y estén queriendo buscar herramientas, adquirir herramientas para comunicarse durante su estadía en el país. Y por supuesto, para quienes ya están viviendo en Eretz Israel, quieran o necesiten mejorar sus aptitudes y el manejo del idioma hebreo. Dicho esto, si me acompañan, vamos a comenzar a ver lo que tiene que ver con el alfabeto. Como dice el dicho, comenzamos por el principio. Vamos a compartir la pantalla y vamos a estar viendo esta lámina que nos muestra un alfabeto en dos formas de escritura. Lo primero que queremos destacar es que el alfabeto y el idioma completo se escriben de derecha a izquierda, a diferencia del español o del inglés, por ejemplo, que los escribimos de izquierda a derecha, ¿sí? Por eso esta flecha de aquí. Aquí comenzamos desde aquí y vamos hacia allí. Y ese va a ser el sentido de toda la estructura del hebreo. Por lo que podemos ver que es completamente diferente. Decía que hay dos formatos de escritura. El primero es el formato cuadrado o de imprenta, que es este que vemos aquí arriba. El segundo es el formato manuscrito o cursivo, que es este que vemos aquí abajo. Solemos comenzar el aprendizaje por el formato cursivo manuscrito, dado que es el más sencillo, el más amigable para el aprendizaje. Ahora, lo que tiene que ver con los libros de texto, el subtitulado de una película, el cartel en un negocio, en una tienda o en la calle, los carteles de indicación en la carretera, en la ruta, todo eso va a estar en idioma cuadrado o de imprenta. Es muy poco común que algo de esto esté en cursivo o manuscrito. Aún así, justamente para escribir, cuando uno toma apuntes, ya sea en un contexto de estudio, en la universidad, en el colegio, o mismo para tomar alguna nota, para ir al supermercado o lo que fuere, solemos hacerlo en formato justamente manuscrito, dado que es más sencillo y más amigable a la muñeca, al trazo, a la escritura. Vamos a detenernos en estas primeras 6 letras. La primera de todas es la letra Aleph, como dice aquí abajo que está la fonética o transliteración. Aleph en su formato cuadrado y debajo en su formato cursivo. La segunda letra es la Bet. Dijimos Aleph, dijimos Bet. En idioma hebreo, alfabeto, se dice Aleph Bet. Y si ustedes ven, en español surge de la misma raíz, Aleph Bet, alfabeto, de alfa y de la beta, del griego. Bueno, aquí Aleph Bet. La tercera letra, la Gimel, el sonido de una G, como en agua, como en gusto. La cuarta letra, la Dalet, la D en español, sonido de David, día. La quinta letra, la letra Hey, muy parecida a la letra Aleph en su significación, lo que va a diferir va a ser el sonido. Sexta letra, letra Vav. Es importante remarcar que en idioma hebreo hay 22 letras, de las cuales solo una es vocal, la letra Yud, esta que vemos aquí, esta pequeñita. El resto de las letras, las otras 21, por sí mismas, son consonantes. Hay casos en los que le prestan su identidad a las vocales. Ahora, no existe en idioma hebreo
las vocales escritas como una letra por sí misma. Lo vamos a ver en breve, pero para que sepan, las vocales van a aparecer a través de signos de puntuación o de notación que veremos en unos minutos. Repito, no hay en hebreo vocales escritas por sí mismas. Están 21 consonantes en el alfabeto de las 22 letras que existen. Solo una, la letra Yud, es la que es vocal por sí misma. Las otras serán consonantes y le prestarán su identidad a alguna vocal para ser nombrada. Dicho esto, pasamos a la próxima y vamos a ver algunas maneras de presentarnos en idioma hebreo. Cómo saludar, cómo presentarnos, cómo iniciar una pequeña conversación. En todos los casos abrimos con shalom. Shalom significa hola, como verán aquí en los tres casos, hola, hola y hola, pero también significa paz, la palabra paz. Esto no es menor en una zona donde los conflictos bélicos y la guerra es algo que lamentablemente es una moneda corriente desde muchísimo tiempo atrás. Por eso se utiliza este vocablo de shalom, hola o paz. Vengo en son de paz. Shalom. La paz sea contigo. Hola. Una manera de saludar o de presentarnos es decir shalom ani, que en español significa hola, yo soy. Otra manera de saludarnos o de saludar es Shalom Hashem Sheli. Hola, mi nombre es. Y una tercera posibilidad, no son las únicas, hay más por supuesto, de saludar o de presentarnos, es decir, Shalom Kor Imli. Hola, me llaman. Shalom Ani, hola, yo soy. Shalom Hashem Sheli, hola, mi nombre es. O Shalom Ko Imli, hola, me llaman. Tres formas de presentarnos. Vemos aquí el alfabeto completo en su formato cuadrado, indicando el trazo. Esto solo es a título informativo y para que tengan una primera aproximación, ¿sí? Un pantallazo general de lo que serían las letras en formato cuadrado o de imprenta. En este caso, vemos que a la Aleph se la inicia desde aquí, trazamos una línea diagonal hacia abajo y luego desde esa línea diagonal hacia abajo la completamos con otra línea que la cruza desde arriba y otra que se acerca desde abajo. Esa va a ser nuestra letra Aleph. La letra Bet tendrá un trazo que comienza desde aquí arriba y hace una línea recta y otra formando un ángulo de 90 grados. Y luego, en su parte inferior, tiene otra línea horizontal que la va a cruzar y va a continuar por sobre el trazo anterior. Simples datos, hoy no va a ser el momento de ponernos a profundizar en esto. En las clases con alguno de los docentes, conmigo o con alguno de los docentes de la academia, por supuesto que se va a aprender, comprender, practicar, reforzar y repetir las veces que sea necesario hasta tanto esto esté más que sabido y comprendido. Vamos a ver también una pequeña aproximación lo que tiene que ver con el alfabeto en formato cursivo o manuscrito. Habíamos visto que en el formato de imprenta la letra Aleph se escribía con 3 trazos. En el formato cursivo o manuscrito, lo vemos aquí, se escribe en 2 trazos. Yo les decía que el formato manuscrito o cursivo es más amigable y más rápido para la escritura. Eso es lo que estamos viendo aquí. Aleph en formato de imprenta, 3 trazos. Aleph en formato cursivo, 2 trazos.
por dar solo un ejemplo. ¿Ok? Bien. Estábamos viendo entonces los formatos del alfabeto, ¿sí? En cursivo y en imprenta. Para recordar, en cursivo o en manuscrito es lo que justamente solemos hacer en escritura en manuscrito, y el formato de imprenta o cuadrado es el que suele estar en los libros de texto. Recién se los mostré en los saludos, eso era en formato cuadrado o de imprenta, ¿sí? Es el que escribe la computadora, es el que escribe el teléfono celular. Salvo que tengamos algún tipo de tipografía o algún programa que lo convierta a manuscrito o cursivo, suele ser en formato de imprenta. Otra diferencia que tiene con el idioma español, el idioma hebreo, es que no existen las letras mayúsculas. Cuando se inicia una oración o cuando se inicia un párrafo, tienen el mismo tamaño siempre. No cambian como cambian tal vez en idioma español, en idioma inglés, en algunos otros idiomas occidentales, ¿sí? Estas lenguas semitas, de las cuales el hebreo es una de ellas, ¿sí? Vienen desde lo que eran las lenguas cuneiformes, ¿sí? Y se fueron perfeccionando, ¿sí? Modernizando, ¿ok? Pero tienen esta raíz, las lenguas semitas, ¿sí? Ok, continuamos con el aprendizaje de estas particularidades, de estos conceptos generales, ¿sí? Del acercamiento, el primer acercamiento a lo que tiene que ver con el idioma hebreo. Ya vimos de una manera muy general el tema del alfabeto o alefbet. Bien, voy a volver a compartir la pantalla y ahora vamos a ver 5 letras que son particulares y que cuando están al final de la palabra modifican su formato. Se escriben de una manera diferente. No va a cambiar ni su significado ni su pronunciación. Lo que va a cambiar es su manera de ser escrito. ¿Ok? Estas letras se llaman letras finales en español o otiot, sofiot en ivrit. En idioma hebreo, 5 de las 22 letras tienen formato de escritura diferente cuando se encuentran a final de palabra. Ellas son las letras finales. Y aquí tenemos a estas 5. La letra Jaf en su formato original o en su formato habitual, y la letra Jaf Sofit o Jaf final cuando se encuentra a final de palabra justamente. Un ejemplo de Jaf Sofit, Melech, que significa rey. Jaf Sofit, sonido de J, Melech. Mem Sofit, la letra Mem es la que continúa aquí, y el ejemplo de palabra con una Mem al final es Geshem, que designa a lluvia en idioma hebreo. Geshem, Mem Sofit, aquí en color amarillo. La tercera letra que cambia cuando está a final de palabra es la Nun, esta que vemos aquí, en color amarillo, en su formato final o sofit. Ejemplo de palabra con nun sofit, jalón, que en hebreo significa ventana. Otra letra que cambia cuando está a final de palabra, pei. Este es su formato final o sofí. Carnaf, carnaf, rinoceronte, rinoceronte. La última de las letras, sofiot, es la letra tzadik. En español es una T, Z, S. El sonido S. Este es su formato cuando está a final de palabra. Y esta es la palabra de ejemplo, que es etz, que significa árbol. Todas estas letras están en formato cuadrado o de imprenta. Ahora, de una manera muy breve, se las voy a mostrar en formato cursivo o manuscrito para que vean las diferencias. Vamos a pasar entonces a la pizarra, ¿sí? Para que me acompañen y veamos juntos el trazo y cómo va cambiando. Si es una letra en formato de imprenta o una letra en formato cursivo.
un manuscrito. Vamos a hacer la línea del renglón, dado que hay muchas letras que caen por debajo de esta línea del renglón. ¿Sí? Habíamos dicho que la primera letra era la Jaf Sofit, que tenía este formato en formato cuadrado. En formato cursivo o manuscrito, su formato va a ser así. Jaf Sofit. Luego venía la letra Mem Sofit, que en su formato cuadrado es literalmente un cuadrado. Y en su formato cursivo o manuscrito tiene esta forma, como si fuese una P o una nota musical. Luego venía la letra Nun, que en su formato cuadrado o de imprenta tiene este formato, es como un palo largo con una pequeña línea al inicio, parecida pero no igual a esta, a la Jaf, es más pequeño, más cortito, la línea horizontal, y en su formato cursivo o manuscrito, una raya. Ambas superan la línea del renglón, caen del renglón. La próxima letra que difiere cuando está a final de palabra es la letra Pei o Fei, la letra Fei, ¿sí? Que cuando está a final de palabra, en formato cuadrado o de imprenta, se escribe de esta manera. Y en formato cursivo o manuscrito, se escribe de esta manera. Y por último, tenemos a la letra Tzadik, que cuando está en formato cuadrado o de imprenta y a final de palabra se escribe de esta manera, también que cae del renglón, es como una letra Y al revés y que cae del renglón, o en su formato cursivo o manuscrito es como la letra Fei, pero en vez de cerrarla hacia abajo, le hago como un rizo hacia arriba. Jaf Sofit, Mem Sofit, Nun Sofit, Fei Sofit, Tzadik Sofit. Hemos visto entonces las letras finales, otiot, sofiot, otra de las particularidades del idioma hebreo. Vamos a continuar entonces viendo más curiosidades y particularidades de este idioma. Yo les había dicho que no existen por sí mismas las vocales en idioma hebreo, salvo por una excepción que es la letra Yud. Como dice aquí, el nikud o puntuación. Nikud viene de la palabra nekudá. Nekudá es punto. Entonces, nikud va a significar puntuación. Existen en el idioma hebreo símbolos específicos para designar el sonido de algunas letras y sobre todo dar voz a las vocales que, como yo les había dicho más temprano, no suelen escribirse ni tienen una letra que les es propia y exclusiva. La excepción es la yud, que se las nombré antes y era la letrita pequeñita. ¿Ok? Es la única vocal que se escribe y que está en el alfabeto. Dicho esto, vamos a ver en la pizarra, de manera también muy general, esto que tiene que ver con el Nikud y cómo darle entidad o identidad a las vocales. Por regla general, siempre nos vamos a encontrar con excepciones, pero por regla general decimos que para darle sonido a la vocal A, cualquiera sea la letra, aquí la voy a escribir como una X para no asociarla a ninguna letra en particular. Si yo veo una rayita de esta manera o dos rayitas de esta manera que forman como una pequeña letra T debajo de la letra a la cual le dan sonido, esto me va a significar sí o sí la vocal A. Si yo tengo cualquier letra y tiene dos puntitos debajo de esta manera, o dos puntitos debajo de esta manera, o tres puntitos debajo de esta manera,
va a designar a la vocal E. Si yo tengo cualquier letra con un puntito debajo, esa letra va a estar acompañada por la vocal I, independientemente de que exista una letra en particular como la yud para darle sonido a la letra I. A veces no está esta yud, está este sonido, esta puntuación que le da vida a la vocal I, de la misma manera que esta puntuación le da vida a la vocal E, de la misma manera que esta simbología le da vida a la vocal A. Yo también había dicho que hay letras que le prestan su identidad a las vocales, ¿sí? Y este va a ser el caso, volvemos a la pizarra, de la letra Vav, que fue una de las que vimos cuando les nombré el alfabeto, algunas letras del alfabeto, ¿sí? Esta letra Vav, cuando tiene un puntito por encima, le da vida a la vocal O. Y cuando tiene un puntito del lado izquierdo, le da vida a la vocal U. Y no tiene ninguno de estos dos puntitos, y es la letra por sí misma, le da sonido en español a la V chica o V corta. Entonces, puede ser V, puede ser o puede ser U. Misma letra, tres posibilidades. Estas son algunas de las particularidades y, a mi juicio, maravillas del idioma, que una letra puede significar una cosa por momentos y luego puede significar otra. ¿Sí? Bien, bien. Si me acompañan, continuamos viendo más detalles y particularidades del idioma hebreo. Ahora vamos a hablar de género y número de los sustantivos y también va a valer para los adjetivos y va a valer también para los verbos. Y también va a valer justamente, aunque suene reiterativo, para los números, para darle sentido a los numerales, ¿sí? Aquí vamos a hablar de sustantivos, pero vale también para adjetivos, para verbos y para los numerales. Regla general de los femeninos y masculinos regulares, ¿sí? Como yo siempre les digo, hay situaciones excepcionales, ¿sí? De excepción. Aquí vamos a estar hablando de lo que sigue una regla general. Casi todos los sustantivos del género femenino terminan en ja o en te. Los demás serán masculinos en la mayoría de los casos. Típicamente, el plural masculino se forma añadiendo el sonido im, letra yud y letra mem, sofit, que ya la conocemos y es el cuadrado. Al singular, ¿sí? Le agregamos este sufijo im al formato singular y el femenino añadiendo ot, que como ya vimos, la letra vav con un puntito por encima es la vocal o y acompañado por otra letra que le da sonido a la T. Por eso decimos ot. Y aquí tenemos el ejemplo de grande. En su formato de masculino singular decimos gadol, gadol. En su formato femenino singular, como dice la regla, le agregamos la G final. Esta AH. Gdola, gadol, gdola. Siguiendo esta regla, agregamos el IM para hablar del masculino plural. Gdolim, grandes. Y por último, siguiendo también esta regla, agregamos OT, OT, al formato original. Entonces diremos gdolot para decir grandes en su formato femenino. Continuamos con el próximo concepto. Hacemos un breve repaso de lo que tenía que ver con el alfabeto en ambos formatos, ¿sí? Aquí está al revés. Encima está el alfabeto en su formato cursivo o manuscrito
Y debajo está el alfabeto en formato cuadrado o de imprenta. Y aquí debajo están las letras finales también en ambos formatos como se las mostré antes en la pizarra, para que las puedan apreciar ustedes mismos. Ok. Vamos a hablar ahora de los pronombres personales. De la misma manera que en español hay pronombres para designar a las distintas personas en cantidad, en género y en cercanía, lo mismo pasa con el idioma hebreo. Para decir yo, tanto en masculino como en femenino, tenemos la palabra ani, ani. Para decir tú, en femenino tenemos la palabra at, aquí con el número 8, y en masculino el número 2, atta, at, atta. Para decir él, hu, ella, hi. Nosotros, en masculino y en femenino se va a decir igual, y se dice anachnu. Vosotros o ustedes, vosotros ya es un formato que no se utiliza demasiado en el español, se utiliza más el ustedes, pero bueno, para ustedes o vosotros en formato masculino, atem. Ustedes o vosotras en formato femenino, aten. Cambia la mem por la nun, cambia la m por la n. Ellos en formato masculino, hem. En formato femenino, en. Misma lógica. Cambia de mem a nun, cambia de m a n. Ahora vamos a continuar con el próximo concepto, que es un concepto central del idioma hebreo. Las palabras en hebreo están formadas por lo que llamamos raíces o shoresh. Raíz o shoresh. Shoresh amilim. La raíz es el elemento básico de las palabras y los verbos en hebreo. La raíz está compuesta en general por tres letras que se reiteran a sí mismas en la misma familia de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo en un ejemplo. Aquí tenemos en el tronco del árbol tres letras. En este caso es la letra Shin, que es el sonido Sh, la letra Mem, que es el sonido de la M, y la letra Reish, que es el sonido de la R en español, aunque en hibrid es mucho más gutural. No existe una R fuerte como en el español. La única R es bien gutural, bien de garganta. Reish. R. Estas tres letras forman la raíz Shamar, Shin, Mem, Reish, que le va a dar forma a toda esta familia de palabras. Por ejemplo, Shamarnu, que es el formato plural de la primera persona del plural en tiempo pasado del verbo lishmor, que significa guardar o proteger. Entonces, shamarnu, shin, mem, reish, raíz, y este sufijo nu que se utiliza cuando hablamos en primera persona del plural en tiempo pasado. Entonces, shamarnu va a significar guardamos o cuidamos. Utilizando la misma raíz, shin, mem, reish, podemos hablar de una guardia, que en hebreo se va a decir shmirá, y declina de la misma familia de palabras, de la misma raíz, shin, mem, reish, shmirá, guardia. También podemos hablar de shimurim, shin, mem, reish, nuevamente, shimurim, o conservas, una lata de conservas. Si queremos hablar del guardián, vamos a decir shomer, misma raíz,
de palabra. Shin, mem, reish. Que le sumamos una vav, que aquí debería ir un puntito por encima, pero no estamos utilizando el nikud. Y dice shomer, que significa guardián. Y así podemos seguir hablando de otras palabras que tienen estas mismas tres letras y luego les agregamos alguna en órdenes que pueden ir variando para formar esta misma familia de palabras, que todas van a tener un significado referente al cuidado, a la guardia, ¿sí? A la protección. De esta manera, entonces, comenzamos a ver lo que tiene que ver con Shoresh Amilim, la raíz de las palabras. Vamos a hablar de una manera muy rápida y muy general el tema de los verbos, ¿sí? El infinitivo, por ejemplo, llamado Shema Poal, es el formato verbal más la letra Lamed, que es esta que vemos aquí, sin conjugación ni persona. Por ejemplo, el verbo lilmod, que es este que está aquí, que viene de la raíz Lamed, Mem, Dalet o Lamad, como dice aquí en español. Una particularidad de los verbos en idioma hebreo es que en su formato infinitivo todos comienzan con la misma letra, esta, la lamed. Aquí tenemos varios verbos de ejemplo. Uno, por ejemplo, este, primero, como muestra la imagen, lishon, dormir. Este, likro, leer. Este, lenakot, limpiar. Algunos ejemplos de verbos. Para seguir adquiriendo algunas cuestiones generales y tener un conocimiento básico de lo que es este idioma hebreo, vamos a mostrar de una manera muy sencilla algunos colores. Por ejemplo, el color blanco se dice lavan, lavan. El color rosa se dice varod. El color amarillo se dice tzahov. También podemos hablar de días de la semana, que los días de la semana en idioma hebreo tienen una particularidad. Así como también se suele decir en idioma portugués, los días con números ordinales, ¿sí? Primero, segundo, tercero. El día domingo, porque la semana en hebreo y en Israel empieza el día domingo, es Yom Rishon, día primero, como está aquí. Yom Rishon, día primero, domingo. Luego, Yom Sheni, lunes, día segundo. Luego, Yom Shlishi, día tercero. Luego, cuarto, Yom Revi'i, miércoles, y así con toda la semana. También podemos hablar brevemente de los meses del año, ¿sí? Para seguir ampliando vocabulario. Por ejemplo, enero se dice Yanuar y se escribe de esta manera. Abril se dice April y se escribe así, en formato cuadrado o de imprenta. Aquí vemos el Likud, ¿sí? Vemos una mem y vemos una rayita. Por lo tanto, mai, mayo. Y así con todos los meses. También podemos hablar de las estaciones del año, ¿sí? Diciendo que stav significa otoño o aviv, que tal vez les suene, de la ciudad de Tel Aviv, que es una de las más importantes del país, ¿sí? Viene de aquí, de primavera. Tel Aviv significa monte o elevación del primavera. Algunas frases populares o comunes, y al intentar comunicarnos, al tener una conversación, al necesitar algo de alguien, ¿sí? Yom Tov, buen día. Boker Tov, buenos días. Toda Gabá, muchas gracias. Bebakashá, por favor. Ein Beadma, de nada. Lehitraot, hasta luego, adiós. Slijá, perdón o disculpas.
Y bueno, vamos a pasar a un pequeño apartado de algo más cultural, ¿sí? De conocer un poquito, muy, muy brevemente, lo que tiene que ver con algunas cuestiones geográficas de Israel. De paso, practicamos lo que tiene que ver con el norte, que se dirá Zafón en hebreo, Zafón, letra tzadik, suena como ts. Vemos que aquí tiene las rayitas debajo, por lo tanto, tza. Merkaz, que significa centro, o Darom, que significa sur. Zafón, Merkaz, Darom. Israel es un país muy pequeño, muy angosto y que en su longitud de punta a punta, desde Metula, que es el punto más al norte, hasta Eilat, que es el punto más al sur, tiene 470 kilómetros de longitud. Y en su punto más ancho, este de aquí, tiene algo más de 100 kilómetros. Es un país muy, muy pequeño. Aún así, viven en él muchas personas, casi 10 millones de personas. Como habíamos dicho antes, que yo les dije Tel Aviv, Aviv, primavera, Tel, monte o elevación. Aquí tenemos algunas imágenes de la ciudad de Tel Aviv. La ciudad de Tel Aviv no es la capital de Israel, la capital es Jerusalén o Jerusalén, ¿sí? Suele confundirse esto, dado que Tel Aviv es una de las ciudades más importantes, la más moderna, el centro de negocios, ¿sí? Pero la capital es Jerusalén, Jerusalén. Tel Aviv, ciudad costera, a las orillas, a las aguas del mar Mediterráneo, ¿sí? Aguas celestes, agua tibia, templada, playas muy bonitas. Yamamelach, o mar muerto, en hebreo se dice mar de la sal, Yam Melach. Es el lugar más bajo del mundo, donde se puede acceder sin hacer excavación. Por eso se suele decir que es el mejor sol del mundo, o el menos nocivo. Mucha gente que tiene problemas de piel suele venir a hacerse tratamientos a esta zona del Mar Muerto. Hay muchos minerales, hay muchos tratamientos, spa y cuestiones que tienen que ver con la parte de la piel. Este mar, esta condición de agua que tiene tanta concentración de sal, uno de los efectos que produce es que flotemos aunque no nos lo propongamos, como en esta foto de aquí abajo, ¿sí? La gente flota aunque no quiera, es imposible sumergirse. Y no hay vida, ¿sí? Dada esta alta concentración de sal en el agua, no hay vida. Lo que se utiliza, se extrae todos estos productos para hacer cosmética, ¿sí? Y por último, la ciudad de Jerusalén, la más importante desde el punto de vista religioso, ¿sí? Ahí figura el Muro de los Lamentos, que es esta foto de aquí. También va a estar la mezquita, las mezquitas musulmanas, ¿sí? Y tienen esta particularidad de que hay una piedra que se llama Eben Yerushalmi o piedra de Jerusalén, que cuando se la ilumina refracta. Por eso se dice que Jerusalén es una ciudad de oro, porque de noche, cuando están las luces encendidas, es una normativa, está prohibido construir de otra manera que no sea en los revestimientos de los edificios con esta piedra, justamente para que todo tenga el mismo formato, que todo tenga la misma refracción. Entonces Jerusalén va a ser una ciudad muy particular por esta normativa que la obliga a construir con esta piedra que refracta la luz de noche. Conocimos algo de la geografía, vamos a conocer algo de la comida, ¿sí? Existe el pan de pita, ¿sí? Que es el pan sin levadura, o solemos decirle pan árabe también. Existe el hummus, que es una pasta de garbanzos. Existe el couscous, que es el trigo burgul en español. Existe también el falafel, entre otros manjares o comidas típicas, ¿sí? Que también está hecho de garbanzo. Es una fritura de garbanzo y otras verduras. Es comida vegetariana, ¿sí? Nada de esto tiene carne por ahora. Algunos datos del Estado de Israel, ¿sí? Como les dije, la capital, Jerusalén. La superficie, 22.000 kilómetros cuadrados, muy pequeña. La población, más de 9 millones de personas. El tipo de gobierno, parlamentario, democrático.
La moneda, el shekel, shekalim, shekel, shekalim. El tipo de clima es mediterráneo, ¿sí? La temperatura promedio en el verano está entre los 23 y los 30 grados, suele superarlo. Y la temperatura media en invierno entre los 10 y los 18. Hay estación seca y estación húmeda. Durante el verano es muy raro que llueva. Consideramos estación seca o verano desde abril hasta septiembre más o menos. Y la estación húmeda o invierno desde octubre hasta marzo. ¿Sí? Más o menos son 4 meses de estación húmeda y 8 meses de estación seca. Algo más de vocabulario, ¿sí? Simplemente para conocer. Et será una pluma o bolígrafo. Hipagón, un lápiz. Majak, una goma. Podemos también decir la hora, ¿sí? ¿Qué hora es? Si nos preguntan o si preguntamos, ma shaha. ¿Qué hora es? Más vocabulario. Alguna comida o alguna comida o alguna bebida. Por ejemplo, Coca-Cola. Dice igual, Coca-Cola. O café. O pan, que se dice lejem. O maíz, choclo, que se dice tiras. Algunos medios de transporte, autobús, el autobús, matos, avión, rakevet, tren, ofanaim, bicicleta. Expresiones comunes que pueden surgir en una conversación, ¿sí? Vamos a ver una o dos nomás. ¿Me puede ayudar? Ataya hola zorli. Si le preguntamos a alguien en la calle que estamos necesitando algo, Ataya hola zorli. O, por ejemplo, fundamental, ¿dónde está el baño? Eifo השירותים. También si queremos saber algo de mobiliario, ¿sí? O de los muebles, por ejemplo, que una cama se dice mitad o que una silla se dice quise. También los utensilios de cocina, ¿sí? Salahat es un plato, sakin es un cuchillo, masleg será un tenedor. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con un dato curioso final de este maravilloso idioma hebreo. El hebreo que se hablaba en la antigüedad desapareció como idioma hablado en el siglo II después de Cristo y solo se utilizaba como una lengua escrita y como léxico religioso exclusivamente. Fue a fines del siglo XIX que a instancias de Eliezer Ben Yehuda, un lingüista de origen lituano, el hebreo volvió a la vida como idioma completo de manera oral y escrita. Y no solo eso, sino que a partir de 1948, con la creación del Estado de Israel, se convierte en su idioma oficial. Es el único caso conocido de un idioma o de una lengua que desaparece y vuelve a ser utilizada más de 1500 años luego. Como habrán visto, hay mucho por conocer, por aprender y por compartir. Las y los esperamos para que se sumen a las lecciones y a las clases y a los cursos de nuestra academia. Me despido con un cordial saludo y espero verlo muy pronto en nuestras aulas virtuales. Leitraot. Gracias.